¿Y si te dijera que una de las poetas más queridas del mundo metió la cabeza en un horno? Sí, literalmente. Y lo más perturbador es que lo dejó escrito en sus poemas años antes de hacerlo. Esta es la historia de Sylvia Plath, la mujer que escribió como si la vida fuera un campo de batalla, y la muerte, un arte que dominaba a la perfección. Sylvia Plath nació en 1932, en Boston, hija de un inmigrante alemán llamado Otto Plath y de Aurelia, una mujer estadounidense de origen austriaco. Desde pequeña fue una niña brillante, sensible y observadora, con una inteligencia precoz que llamaba la atención de todos. Pero más allá de su talento, lo que marcó profundamente su infancia fue la figura de su padre. Otto era para ella algo más que un hombre, era casi una divinidad. Lo admiraba con la devoción de una hija que ve en su padre la encarnación del conocimiento y la seguridad absoluta. Era profesor, autoritario, distante, pero también un símbolo de fuerza. Y esa imagen, grabada en la mente de una niña, se transformó con el tiempo en una mezcla de amor, miedo y adoración. Hasta que un día, el dios cayó. Cuando Sylvia tenía apenas 8 años, Otto enfermó gravemente de diabetes. En una época en que la insulina todavía no estaba al alcance de todos, su salud se deterioró rápidamente. Murió antes de cumplir los 60 años, dejando a su esposa y a sus 2 hijos sumidos en el vacío. Para Aurelia fue una tragedia, pero para Sylvia fue el inicio de una herida que nunca cicatrizaría. La niña que lo había venerado quedó atrapada en una mezcla de culpa y abandono, convencida de que, de alguna manera, su amor no había sido suficiente para mantenerlo con vida. El mundo siguió girando, pero el de Sylvia se detuvo. En su silencio se gestaba una sombra. Años después, esa sombra se transformaría en palabras, en versos que estremecerían a generaciones. En su célebre poema Daddy, escribiría con una furia casi mística: intenté volver a ti. Pensé que incluso los huesos servirían. Esa línea resume toda una vida: la necesidad de regresar a un amor imposible, la búsqueda de algo que ya no existe. Desde entonces, la muerte del padre se convirtió en su obsesión, en su fuente de inspiración y condena. Ese vacío, esa grieta en el alma de una niña huérfana de su Dios, se convirtió en el motor, y la maldición, de toda su poesía. Sylvia era un estudiante ejemplar, el tipo de joven que parece destinada al éxito. Sacaba las mejores notas, ganaba concursos de escritura, publicaba en revistas escolares. A los ojos de todos, era la chica perfecta, inteligente, disciplinada, talentosa y siempre con una sonrisa educada en el rostro. Pero detrás de esa fachada de perfección se escondía algo más oscuro. Cada logro era una forma de esconder el vacío, de acallar la voz interna que le repetía que nunca sería suficiente. Su mente era un campo de batalla entre la exigencia y la desesperanza. La depresión la seguía como una sombra silenciosa, invisible para los demás. Había noches en que no podía dormir, días en que el simple acto de levantarse de la cama se sentía como escalar una montaña. Sin embargo, nadie lo notaba. En una época en que la salud mental era un tabú, una joven con un futuro brillante no podía permitirse estar triste. Así que Sylvia fingía. Escribía poemas hermosos mientras su mundo interior se desmoronaba. Un día, el cansancio emocional fue más fuerte que la disciplina. Buscando un descanso, una pausa, una salida, tomó un puñado de pastillas para dormir. Dejó una nota diciendo que había salido a caminar. Su madre, sin sospechar nada, creyó que al fin su hija había decidido despejarse. Pero Sylvia no volvió esa noche. Ni la siguiente. Ni la otra. Tardaron 3 días en encontrarla, escondida bajo el suelo de su propia casa. Estaba viva, aunque apenas respiraba. Los médicos lograron salvarla y luego intentaron tratarla con electroconvulsiones. Pero no se puede curar el alma con descargas eléctricas. No se puede electrocutar la tristeza. Ese fue su primer intento por escapar del dolor, su primer roce con la muerte. Pero no sería el último. A partir de entonces, la vida de Sylvia se convirtió en una cuerda floja entre la genialidad y el abismo. Años después, cuando Sylvia parecía haber encontrado cierta estabilidad en su vida y en su escritura, conoció a Ted Hughes. Él era un joven poeta británico, alto, de voz profunda y mirada intensa, con una energía casi salvaje que contrastaba con la delicadeza meticulosa de Sylvia. Se conocieron en una fiesta literaria en Cambridge, rodeados de humo, vino y versos. Fue una de esas conexiones que parecen escritas por el destino, un encuentro entre 2 mentes que vibraban en la misma frecuencia, aunque en direcciones opuestas. El flechazo fue inmediato. Apenas intercambiaron unas palabras antes de que la atracción se volviera inevitable. Sylvia lo describiría más tarde como una mezcla de fascinación y peligro, una fuerza que la arrastraba sin remedio. Cuando se besaron por primera vez, la intensidad del momento fue tal que ella, impulsada por una mezcla de deseo y furia creativa,
lo mordió tan fuerte que le hizo sangrar. Y lejos de apartarse, Ted lo disfrutó. Esa escena fue una metáfora perfecta de lo que sería su relación. Apasionada, tormentosa, marcada por el dolor y la poesía. En pocos meses se casaron. Eran jóvenes, hermosos y talentosos. El mundo literario los veía como la pareja perfecta. Viajaron, escribieron, soñaron juntos. Ella lo admiraba profundamente, lo consideraba su igual y su musa. Juntos tuvieron 2 hijos, Frieda y Nicholas, y durante un tiempo parecieron vivir un idilio doméstico, lleno de literatura, naturaleza y promesas de eternidad. Pero el amor que arde demasiado rápido también se consume con la misma ferocidad. La pasión comenzó a volverse tóxica, a desgastar. Ted, inquieto e infiel, empezó a alejarse. Sylvia, sensible y obsesiva, se hundía cada vez más en la desesperación. Lo que comenzó como una fusión de almas se transformó en una guerra silenciosa, donde el amor se mezclaba con el resentimiento y la admiración con el dolor. Su historia, que parecía escrita por los dioses, terminó como una tragedia griega, con fuego, con heridas, con palabras que queman incluso décadas después. Ted se enamoró de otra mujer, Asia Bevil, una mujer sofisticada, enigmática, de origen ruso y alemán, con una belleza inquietante y una mente tan compleja como la de Sylvia. La conocieron cuando Ted y Sylvia alquilaron su casa a Asia y a su esposo. Desde el primer encuentro, Sylvia percibió algo distinto en la forma en que Ted la miraba. Era una chispa que conocía demasiado bien, la misma con la que la había mirado a ella años atrás. Esa intuición se convirtió pronto en certeza. Ted y Asia habían iniciado una relación. Cuando Sylvia lo descubrió, el mundo volvió a derrumbarse. La traición no era solo amorosa, era existencial. Ted no era simplemente su marido, era su compañero de creación, su espejo, su tormenta. Perderlo era perder una parte de sí misma, aquella que creía indispensable para seguir viviendo. Lo echó de su vida con una mezcla de furia y devastación, y con sus 2 hijos pequeños, Frieda y Nicholas, se mudó a un pequeño departamento en Londres. Era el invierno de 1962, el más crudo en décadas. El frío se colaba por las ventanas, pero ella se negaba a rendirse. En medio de la soledad, Sylvia hizo lo que siempre supo hacer, escribir. Canalizó todo su dolor, su rabia y su desilusión en poesía. Fue su etapa más oscura, y al mismo tiempo, la más luminosa en términos creativos. En apenas unos meses escribió Ariel, la obra que la convertiría en leyenda. En esos poemas, la tristeza se transformó en fuego, el desamor en arte. Cada verso era un exorcismo, una forma de gritar sin romper el silencio. En uno de esos poemas escribió: «Estoy habitada por un grito. Cada noche busca con sus garras algo que amar». Pero ese grito ya no encontraba nada. Ni amor, ni consuelo, ni esperanza. Solo el eco de su propia voz rebotando en las paredes vacías de su departamento. La poeta que había intentado convertir el dolor en belleza descubría que, a veces, ni siquiera la belleza basta para salvarnos. Una fría mañana de febrero de 1963, Londres amanecía cubierto por una capa de nieve. Era una de esas mañanas silenciosas, donde el frío parece detener el tiempo. Sylvia Plath se levantó temprano, antes de que saliera el sol. Encendió la calefacción, preparó el desayuno de sus hijos, Frieda y Nicholas, pan con mantequilla, leche tibia, y los llevó con cuidado a su habitación, dejando la puerta cerrada para que el calor se mantuviera dentro. Colocó pan y leche cerca de sus camas, como si quisiera asegurarse de que no les faltara nada. Cada gesto tenía una ternura infinita, pero también una despedida silenciosa. Luego, caminó por la casa en penumbra. Selló cuidadosamente las rendijas de la puerta y las ventanas con toallas húmedas, para que el gas no escapara y no alcanzara a sus hijos. Era metódica, casi científica, como siempre lo había sido. En esa precisión se adivinaba su decisión final. Después se dirigió a la cocina, encendió el horno y se arrodilló frente a él. Metió la cabeza dentro. Tenía solo 30 años. Una vida corta, pero tan intensa que seguiría resonando durante generaciones. En ese instante, mientras el gas llenaba la habitación, Sylvia dejó atrás un cuerpo frágil, pero también una voz inmortal. Había escrito Ariel hacía pocos meses, un libro donde la muerte y la libertad se confundían, donde la autodestrucción se convertía en arte. En uno de sus versos más conocidos había escrito: «Morir es un arte. Como todo lo demás, lo hago excepcionalmente bien». Esa línea, tan brutal como hermosa, parecía un presagio. Sylvia Plath no solo escribió sobre el dolor, lo convirtió en lenguaje, en símbolo, en espejo. Su muerte no fue un final literario, sino el clímax de una existencia marcada por la sensibilidad y la tormenta. Desde entonces, su voz sigue viva, en cada poema, en cada palabra,
recordándonos que incluso desde la oscuridad más profunda puede nacer la belleza más feroz. Tras la muerte de Sylvia Plath, el silencio que dejó fue ensordecedor. El mundo literario quedó sacudido, y la figura que emergió de entre las sombras fue la de su esposo, Ted Hughes, el mismo hombre que la había engañado, el mismo que había partido su vida en dos. Por ley, él heredó sus manuscritos inéditos, diarios, cartas y poemas. Pero en lugar de proteger su legado, se convirtió en su editor, su juez y su censor. Hughes publicó su obra Ariel, pero no como Sylvia la había concebido. Reordenó los poemas, eliminó varios, cambió el tono del conjunto. Lo que en ella era fuego y desgarro, él lo volvió ceniza. Lo feroz, lo rabioso, lo incómodo, fue reemplazado por algo más dócil, más aceptable. Su intención, según dijo, era preservar su memoria. Pero, en realidad, estaba moldeando una versión de Sylvia que encajara en su propia narrativa. La de una mujer brillante, sí, pero frágil, inestable, víctima de sí misma. En su relato, Ted era un testigo inocente del colapso de una mente atormentada. Durante años, esa versión se mantuvo como la verdad oficial. Pero el destino, o la ironía, tenía otros planes. En 1969, 6 años después de la muerte de Sylvia, la historia volvió a repetirse. Asia Beville, la amante de Ted, la mujer por la que él había destruido su matrimonio, decidió seguir los mismos pasos. Selló las puertas de su cocina con toallas húmedas, encendió el gas y esperó la muerte. Igual que Sylvia. Pero esta vez, lo hizo con su hija pequeña en brazos. La tragedia se había cerrado en círculo. El mismo amor que había inspirado versos ardientes terminó dejando un rastro de muerte. Ted Hughes pasó el resto de su vida marcado por esas sombras, intentando limpiar su nombre y controlar los restos de una historia que ya no le pertenecía. Porque el mito de Sylvia Plath, esa mujer que transformó el dolor en poesía, era demasiado grande para ser silenciado, incluso por el hombre que intentó escribir su final. Desde entonces, Sylvia Plath se convirtió en algo más que una poeta, en un campo de batalla. Su nombre, su obra y hasta su tumba quedaron atrapados entre bandos enfrentados que intentan apropiarse de su legado. Para muchos, Sylvia es una mártir del feminismo, la mujer brillante y oprimida que fue traicionada, silenciada y destruida por un sistema, y por un hombre que no soportaban su voz. Para otros, es simplemente una mente atormentada, víctima de sus propios demonios, un artista que no pudo soportar el peso de su sensibilidad. Entre ambos extremos, la verdadera Sylvia parece desdibujarse. Su tumba, en un pequeño cementerio de Eptonstall, Inglaterra, es el reflejo de esa división. Una simple lápida de piedra con un nombre que ha sido borrado y reescrito incontables veces. Feministas radicales han raspado una y otra vez el apellido Hughes, el nombre del hombre que la traicionó, como un acto simbólico de justicia. Dicen que Ted no merece reposar ni en las letras que la nombran. Pero luego, los simpatizantes de Hughes regresan y restauran el grabado original, borrando a su vez Plath. Una absurda guerra de cinceles, una discusión tallada sobre una piedra fría. Nadie parece entender lo esencial. Sylvia no pertenece a nadie. Ni a Ted. Ni a sus lectores. Ni siquiera al feminismo que la convirtió en emblema. Su vida fue más compleja que cualquier etiqueta, y su muerte más profunda que cualquier ideología. Sylvia Plath pertenece a sus palabras. A los versos que escribió entre el amanecer y el insomnio. A las metáforas donde convirtió el dolor en belleza. A esa voz que, más de medio siglo después, sigue viva, feroz y luminosa. Porque, en el fondo, lo que Sylvia dejó no fue una historia de muerte, sino una obra que respira. Y mientras alguien lea sus poemas, mientras una línea suya siga hiriendo, inspirando o estremeciendo, seguirá existiendo. Inmortal. Indómita. Inasible. Como el fuego que nunca logró apagarse. Su hija, Frieda Hughes, creció en medio de un eco imposible de apagar. Heredó no solo el talento poético de sus padres, sino también el peso de su historia. Desde niña, vivió atrapada entre dos verdades que se contradecían, un padre que amó y destruyó, y una madre que amó y se destruyó a sí misma. Ted Hughes, el poeta celebrado, fue también el hombre señalado por millones como el verdugo emocional de Sylvia. Y Sylvia, la madre convertida en mito, fue la mujer que eligió la muerte, dejando tras de sí una herencia de belleza y dolor. Frieda pasó años intentando reconciliar esas dos mitades, la ternura y la culpa, la admiración y el rencor. En entrevistas, habla con una mezcla de rabia y compasión. Dice que su madre ha sido convertida en una figura que ya no le pertenece a la familia, sino al mundo. Que todos tienen una opinión sobre Sylvia, pero pocos recuerdan que, antes de ser símbolo o mártir, fue simplemente una mujer de carne y hueso, con hijos que la amaban y que quedaron marcados por su ausencia. Hoy,
Los poemas de Sylvia Plath siguen siendo espejos en los que millones de mujeres se miran y se reconocen. En ellos habita la rabia que no se podía expresar, la vulnerabilidad que el mundo exigía ocultar, el deseo feroz de ser libre aun cuando todo conspiraba para encerrarla. Cada verso suyo late con una verdad incómoda, la de una mente brillante que se negó a ser domesticada. Sylvia no fue solo una poeta. Fue una advertencia. Una voz que gritó lo que muchas callaban. Una llama que ardió tan intensamente que terminó consumiéndose, pero dejando luz suficiente para iluminar a las que vinieron después. Su vida fue breve, su muerte trágica, pero su obra trascendió cualquier límite. Hoy, cada vez que alguien la lee, Sylvia Plath vuelve a respirar. Vuelve a arder. Porque el fuego que encendió con sus palabras sigue ahí, implacable, honesto y eterno. ¿Y tú? ¿Crees que el arte puede salvarnos, o solo nos enseña a morir mejor? Si te gusta entender el lado oscuro de la genialidad, suscríbete. Porque la próxima historia podría ser Kafka, Nietzsche, o incluso tú.